Hubo un momento que las iglesias era el único lugar donde había libertad. Era en los templos donde se podía hablar de lucha social, de derechos laborales o de anticonceptivos sin que te detuvieran. Porque los curas de base impulsaron una democratización en el seno de la Iglesia que fue el germen de numerosos sindicatos, partidos políticos y asociaciones de barrio. Les acompañaron en este camino estudiantes, obreros, mujeres, agricultores. Todos juntos presionaron para que esta sociedad pasara de la dictadura a la democracia. Aquí se subraya la incertidumbre, el miedo, lo que en principio es negativo, pero tiene también elementos positivos, porque facilitó actitudes de negociación, de autocontención. Y estas personas que lucharon por derechos que ahora son obvios nos cuentan en primera persona cómo fue esa lucha. Intentar recopilar testimonios, imágenes, algunas inéditas, para las siguientes generaciones, dado que nosotros, aparte de ser un medio de comunicación, también somos el archivo audiovisual de Aragón. Quienes no han vivido la transición, que yo creo que van a descubrir muchas historias que no esperan y van a descubrir lo rico que fue la cultura en ese momento en Aragón. Cada capítulo nos acerca a una conquista por las libertades, historias de la historia que nos enseñan la cara oculta de la transición en Aragón.